Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo concierto del ciclo Prodigios Musicales. Si el pasado miércoles charlábamos con Alba Ventura, intérprete del concierto de esta tarde, hoy tenemos con nosotros a José Luis Tellez, crítico y escritor musical y cinematográfico y autor de las notas al programa del presente ciclo. José Luis, buenas tardes y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme traído aquí, vamos, me hace mucha ilusión. Siempre se ha considerado a Mozart como el arquetipo del niño prodigio musical. Al mismo tiempo, se ha definido a Korngold, otro de los protagonistas de este ciclo, como el último Wunderkind. ¿Podríamos enmarcar este fenómeno del niño prodigio musical en ese siglo y medio que va desde el nacimiento de Mozart aproximadamente hasta el nacimiento de Korngold, es decir, desde el siglo XVIII hasta los inicios del siglo XX, o hay otros casos anteriores? No, a ver, probablemente haya habido casos de siempre. El asunto es que no están documentados y sobre todo no están documentados con la profusión que lo está Mozart y que luego lo va a estar Korngold y los otros autores que pueden encajarse dentro de esa categoría que estamos llamando niños prodigios musicales, ponéis aquí, que no deja de ser una categoría pues teórica, que su relación con la realidad es, bueno, pues relativa, ¿no? Quiero decir, y en las notas aquí lo digo, pongo el ejemplo de Monteverdi, pero evidentemente hay otros anteriores, lo que ocurre es que no están documentados. Monteverdi publica su primer libro de motetes con 14 años. Si están publicados cuando él tiene 14 años, los ha compuesto antes, y desde luego es música que, claro, no tiene una originalidad especial, pero demuestra que tiene un perfecto dominio del manejo de las voces, de la conducción de las voces, del contrapunto, etcétera. Entonces, que una persona tan joven tenga ya el dominio de la técnica musical, pues es algo asombroso. ¿Es un prodigio o no es un prodigio Monteverdi? Pues entonces, aquí es donde está verdaderamente el tema a discutir. ¿Qué entendemos por prodigio? ¿Entendemos simplemente que porque es muy joven y hace algo que nos parece que solo es de adultos, ya es un prodigio? ¿O es otra cuestión? Entonces, en el caso de Monteverdi no se le considera niño prodigio, pues simplemente porque sus obras más geniales, las obras que han transformado la historia de la música, Orfeo, los últimos libros de madrigales, que han convertido el madrigal en otra cosa, y la ópera también, la ha creado él en definitiva, pues como todo eso ya es de su madurez, pues entonces no es un niño prodigio. Pero claro, una persona que en semejante época publique un libro de motetes, o sea, de música religiosa, y luego 2 libros de canzonete con 15 y 16 años, a 3 voces, unas piezas preciosas. No son especialmente originales, de acuerdo con el estilo de la época, pero están hechas por algo que nosotros hoy consideraríamos que es un niño. No sé dónde poner la frontera, y esto es un tema que hace un momento lo hablábamos, ¿verdad?, según veníamos por el pasillo, ¿dónde está la frontera de la infancia y de la adolescencia? Los 16 años, los 15, los 17, los podríamos poner los 10 y, claro, si nos atenemos, por ejemplo, a la legislación actual, habría que irse a los 18, que es cuando la gente tiene derecho a voto. Entonces se supone que ya son adultos, pues todo lo anterior es juvenilia, es obra de juventud. Entonces, en ese sentido, pues vamos, sin la menor duda, Monteverdi es un niño prodigio, porque es un prodigio editar con Antonio Gardano, nada menos, que era una editorial prestigiosísima de Venecia, pues un libro de motetes con semejante edad. Pero claro, parece que reservamos mejor esto para una persona como Mozart, sobre todo por la función histórica y por el momento concreto en que la ejecutoria de Mozart se inscribe. Es decir, justamente cuando está terminando pues el rococó y bueno, la música y bueno, toda la estética del en Sammerstil, del estilo del rococó y de lo último que hay en esta época, antes de llegar a los estilos revolucionarios que van a desarrollarse a partir de final del 19 y ya, final del 18 y comienzos del 19. Podríamos poner la frontera en 1773, por ejemplo, con la publicación de Werther, que es la primera novela alemana y es, bueno, donde nace la sensibilidad romántica, en definitiva. Bueno, pues si ponemos la frontera ahí, pues entonces resulta que Mozart ahí es justo cuando está en la plenitud, ya ha desarrollado la plenitud de su talento, se ha venido a Viena, ya no sé qué. Pues entonces
a partir de ese sitio es cuando están haciendo, sobre todo se está empezando a institucionalizar, y la revolución burguesa, que va a venir muy, muy poquito después, va a convertirlo ya en institución. Se está institucionalizando una nueva mentalidad. Y en esa nueva mentalidad es donde encaja la idea del niño como prodigio, porque hasta entonces el niño pues era simplemente un aprendiz del oficio del padre. Empezando por el propio Mozart, cuyo padre es un violinista, un profesor de violín reputado en toda Europa. Está en la sociedad famosa esta a la que pertenece Händel y a la que pertenece Bach, la sociedad esta de los grandes talentos musicales de la época, porque se le considera pues un maestro de la máxima altura, que lo era. Y entonces este hombre tiene el talento de darse cuenta del talento de su hijo. Y entonces lo abandona todo y coge a su hijo y se dedica a pasearlo por Europa. Y esto hoy, claro, pero hoy ya lo vemos con la mentalidad de siglo y pico después, no con la mentalidad de su época, que es otra cosa completamente distinta. Hoy decimos, Leopoldo Mozart hizo un uso abusivo del talento de su hijo, lo paseó por Europa como si fuera un fenómeno circense. ¡Oh, qué vergüenza! ¡Oh, qué escándalo! Naturalmente, la realidad me parece a mí que es justamente la contraria. Leopoldo Mozart se dio cuenta del talento de su hijo y se dio cuenta que si seguía en una ciudad tan sumamente provinciana como era Salzburgo, su hijo tenía poco futuro. Y entonces lo que hace es sacarlo de allí, llevarlo por toda Europa, no solo para que toda Europa vea el talento, vea, como dice él, el prodigio que Dios ha permitido que nazca en Salzburgo. Es una frase famosa que escribe cuando el niño tiene 12 años, sino sobre todo para que su propio hijo se empape de cuál es la música que se está haciendo en Europa en ese momento. Hubiera tenido Mozart no el talento que tuvo, la capacidad increíble, evidentemente, que es un talento, pues eso, vamos a decir espontáneo, poniendo esta palabra con todas las comillas del mundo, ¿por qué? Pero en fin, con ese talento, si no hubiese tenido la capacidad de viajar por toda Europa, siendo tan infantil, siendo aquella esponja, como es un niño de esa edad, que lo traga, que lo aprende todo, que es capaz de asumir cualquier cosa, y va a Mannheim, y va a los sitios donde está en ese momento, a las grandes capitales filarmónicas del mundo, porque el padre no era ningún idiota, y sabía dónde estaba, dónde se cocía en ese momento los estilos musicales europeos, y se lo lleva a Londres, y se lo lleva a Múnich, y se lo lleva a París, y se lo lleva a Bolonia, y se lo lleva a Roma, y se lo lleva a Venecia. Y entonces el niño Mozart, con menos de 14 años, ha estado en todos esos sitios, ha tocado delante de todas las autoridades y sobre todo, y esto es lo importante, ha oído cuál es la música que está haciendo Johann Christian Bach, que están haciendo en Mannheim, que están haciendo los franceses, que están haciendo... Claro, es que eso es absolutamente... Si eso no hubiera sucedido, dudo yo mucho que el talento de Mozart hubiera alcanzado el increíble poder que todavía, y con toda razón, admiramos. Entonces, claro, ¿es Mozart un niño prodigio? ¿O ese hombre de especialísimo talento que se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart tuvo la suerte de dar con un padre suficientemente receptivo y con la suficiente idea didáctica como para que él pudiese beneficiarse de semejantes viajes? O sea, que un niño de 13 años escriba Mitridate, eso no es solo cuestión de talento. Eso es estar empapado de cuál es el estilo virtuosístico de canto italiano de la época y desarrollarlo, pues hasta la admiración de quienes lo vieron en Bolonia en aquel momento, que le hicieron de la Escuela de Doctores de Música allí mismo por esa obra. Y tiene 14, la ha compuesto con 13 y la estrena con 14. Y entonces, claro, hoy se sigue representando Mitridate y cuando la oímos decimos, ¡qué barbaridad! O sea, de aquí a Rossini hay apenas un paso, porque es verdad, se ha desarrollado todo el estilo del canto virtuosístico, una música de una belleza, de una perfección de escritura, no ya para las voces, sino para la orquesta. Es algo verdaderamente asombroso, incomprensible, pero es porque él estaba ya absolutamente empapado del estilo musical que se había hecho por toda Europa y que se estaba haciendo en la música de ópera italiana del momento. Entonces, claro, efectivamente, entonces cuando lleguemos a este punto, ¿qué pasa? ¿Por qué Mozart es el prototipo del niño prodigio? Pues porque ha nacido justamente en el borde de una época a partir de la cual el talento va a empezar a mercantilizarse de una determinada forma y el concepto de niño prodigio va a tener una venta. Precisamente porque tiene una venta es por lo que ahora, al final del siglo XIX, en el libro de Barry Cooper lo cita y es un texto fascinante,
A propósito de no sé qué niño virtuoso que toca en Londres, se publica una reseña indignadísima de un crítico buen burgués, honrado y padre de familia que está escandalizado de que a ese niño lo lleven a tocar en un concierto con 7 años. Entonces, de un extremo al otro extremo, por en medio está la historia de los niños prodigio en el siglo XIX, cuyo paradigma, cuyo modelo es Mozart, no solamente por todo esto que hemos comentado, sino porque nace en un gozne, en una bisagra precisa de la historia en que está a punto de producirse la revolución burguesa. Y claro, cuando se produzca la revolución burguesa, cuando el romanticismo todavía sea una fuerza revolucionaria, es decir, inmediatamente después de 1789, antes de institucionalizarse la cultura burguesa, pues claro, ver a Mozart como un prodigio que Dios ha permitido que nazca en Salzburgo, vuelvo a citarlo, es algo conveniente para el mecanismo ideológico de esa burguesía, que sobre todo lo que le interesa, como bien señaló Marx, que tenía razón en todo, y en estos días se puede ver, pero vamos, muchísimo más, que de una manera evidente y más que se va a ver, lo propio precisamente de la burguesía es tratar de disimular que en definitiva todo es trabajo, fruto del trabajo, tanto el aprendizaje como lo que se produce. Entonces, claro, Mozart no es que fuera un trabajador infatigable, no es que fuera una persona que tuvo la capacidad de empaparse de toda la música de su época, no, es que era un genio, tenía una cualidad que los demás no tenemos. Bueno, tenía el padre que tenía y tuvo la oportunidad que tuvo, aparte naturalmente de ese elemento absolutamente indefinible, indescriptible y que hoy por hoy sigue siendo un profundo misterio al que llamamos talento, que lo tenía a raudales, sin la menor duda, pero no me cabe duda que otra gente que nació también el 5 del año 1756, pues a lo mejor nacieron y tenían la misma carta astral que Mozart y sin embargo con suerte no pasaron de ser ferreteros o sabe Dios. Bueno, Mozart tuvo la suerte, como bien dices, de que su padre tenía la opinión de Salzburgo que tendría después Tomás Bernhard, claro, y le llevó a ver mundo. Claro, entonces lo llevó pues bueno, para que se empapase de todo aquello. Pero claro, es que el caso Mozart es paradigmático de un determinado tipo de funcionamiento de la ideología. Ideología, y empleo el término ideología en el sentido marxista del término, representación engañosa de la realidad. Porque hoy también, claro, para liar, pues se emplea ideología para decir, no, es que este señor es de ideología de derechas y este señor es de ideología de izquierdas. No, la ideología es de derechas siempre. Se llame religión, se llame lo que sea. La ideología es todo lo que no es discurso científico. Entonces, claro, dentro de la ideología, del funcionamiento ideológico de la burguesía, interesa el mito del niño prodigio para disimular el trabajo que hay detrás. Las condiciones de vida y de trabajo espantosas que tuvo que acarrear Mozart, porque claro, Mozart es el primer gran músico que pasa de ser pues un lacayo de la aristocracia a convertirse en lo que hoy llamaríamos pues no me acuerdo ahora la expresión que se suele usar, la expresión americana que se suele usar, pero bueno, un freelance. Es el primer músico de la historia que pasa de ser un lacayo de la burguesía, un serviente, a ser un freelance, un hombre que empieza a comportarse de acuerdo con el sistema de la oferta y la demanda, lo cual en realidad no le trajo más que problemas. Hubiera sido mucho mejor, pero claro, tenía un talento demasiado montaraz, Mozart, y una actitud demasiado montaraz, pero le hubiera valido mucho más actuar como actuó Haydn, que acabó también siendo un freelance, pero por en medio también había encontrado naturalmente pues un patrono que no era al parecer del carácter de Hieronymus von Colloredo. Claro, era otra cosa. Claro, era otra cosa y además sobre todo valoraba muchísimo el talento de Haydn y Haydn tuvo ahí 30 años para trabajar en soledad con toda tranquilidad y además con el apoyo del noble en cuestión. Pero más le hubiera valido a Mozart. En realidad le fue muy mal precisamente por ser el pionero de integrarse en ese mundo de la oferta y la demanda, en esa atrocidad que algunos hoy llaman mercado libre y que, como se sabe, para lo único que sirve es para crear oligopolios y monopolios, o sea, para explotar a la gente más todavía de lo que ya estaba antes. Pero bueno, eso es otra conversación diferente, aunque sin duda en el día de hoy de suma actualidad. Al comienzo de tus notas haces un paralelismo muy interesante entre dos compositores poquito posteriores a Beethoven, que son Schubert y Mendelssohn, que en torno a esa frontera de la adolescencia, de los 16, 17 años, hacen dos obras
absolutamente maestras y que tienen ya, no en germen, sino totalmente consolidado su estilo de madurez. Otro mundo. Margarita en la Rueca, un lied de Schubert y la obertura del Sueño de una noche de verano. Y los dos tienen 17 años. Es una fecha que a mí me venía muy bien, precisamente, claro, cuando lo redacté, precisamente porque está en un borde que es la adolescencia o ya la madurez, pero todavía es el borde. Pues en España, por ejemplo, bueno, en la legislación actual, en España y en muchos otros sitios, no tendrían todavía derecho a voto, o sea, no serían todavía unos ciudadanos, pero con 17 años sí puedes decidir, pues por ejemplo, sobre una operación quirúrgica, si quieres un determinado tratamiento médico o no, pues ya no deciden los padres. Una persona de 17 años, pues ya tiene derecho a decidir, pues si le hacen, pues no sé, una determinada operación. Entonces, era una frontera que me venía muy bien, pero es que además me venía maravillosamente bien porque con semejante edad ambos componen dos obras que son trascendentales, no en el desarrollo de ellos, trascendentales en la historia de la música. Hace un rato te contaba la anécdota con Antonio Rosmarbau, eminente músico y una persona encantadora, que una vez hablando con él, merendando, no sé qué, salió el nombre de Mendelssohn, no sé cómo. Y entonces dijo: si yo hubiera escrito la obertura, no decía más que la obertura, del Sueño de una noche de verano, a mí no me tosía ni Dios. Y claro, tenía toda la razón, porque cuando uno piensa cómo es esa música, la concepción tan absolutamente revolucionaria de la orquesta que hay ahí. Es el nacimiento del poema sinfónico. Es el nacimiento del poema sinfónico. Aparte la belleza musical, melódica, armónica, el arranque ese que tiene, que llega a la tonalidad, casi a la tonalidad de mi mayor, casi como de la, o a través de una cadencia plagal. O sea, al principio, hasta que se fija la tónica, tienes 4 acordes ahí que estás, a ver a dónde va a ir esto, ¿no? Es una cosa de una originalidad tremenda, pero es que luego arrancar con ese pianísimo, los violines, haciendo ese movimiento sinusoidal que tiene, eso es algo que no tiene, literalmente no tiene precedentes en la historia de la orquesta. Y hemos hablado de Mozart, que ha sido uno de los grandes orquestadores de la historia. O sea, el trabajo de Mozart con la orquesta es que es genial lo que hace en sus óperas, cómo pone a los instrumentos de madera a dialogar con la voz, cómo la melodía de la voz pasa al, yo que sé, a un oboe, a un clarinete y luego vuelve a la voz otra vez. En obras como El rapto en el serrallo, es que el trabajo orquestal es absolutamente de una finura, de una belleza absolutamente asombrosa, ¿no? Pero aquí en Mendelssohn hay otro mundo nuevo. Hay otro mundo completamente nuevo. Hay ya un sentido de la orquesta que está guiado no tanto por la melodía, por la armonía, ni siquiera por el sentido del color, sino ya por el sentido de la densidad, de la masa sonora. Eso es una idea que, bueno, se va a empezar a teorizar en la música del siglo XX, ya en nuestro siglo, en nuestra época. Y, sin embargo, ese concepto está ya ahí en Agraz. Esto que tanto se ha admirado, y con razón, del final de la Traviata de Verdi, cuando toda la orquesta tiene que tocar en pianísimo y toca una especie de marcha fúnebre cuando Violeta está agonizando y canta, en fin, la 13ª, esa que va ascendiendo hasta que finalmente se muere con un acorde de la bemol mayor, ¿no? Pues esa idea de que una orquesta grande esté toda ella tocando en pianísimo tiene un efecto sobre todo de masa y de timbre, que es absolutamente nuevo, pero eso de alguna manera en Agraz está en ese arranque portentoso, milagroso de la obertura para del Sueño de una noche de verano. Porque claro, ahí ya hay un concepto de la tímbrica, hay un concepto de la sonoridad que está en función de la dimensión de los instrumentos que están tocando. El darse cuenta de cómo la cantidad es al mismo tiempo una cualidad diferente de lo musical es una idea profundamente moderna. Y esa idea está ya en germen ahí, en esa abertura. Aparte, la belleza melódica que tiene, la gracia que tiene, bueno, es una música deliciosa. Mendelssohn ha sido uno de los músicos, vamos, más elegantes de la historia. No hay más que ver que los nazis lo odiaban, ¿no? Pero claro, como era judío, ¿verdad? Parece mentira que una persona del talento increíble de Wagner fuera capaz de escribir un opúsculo como el del judaísmo en música. Por desgracia, pues esas cosas pasan y nos las tenemos que tragar. Hace un momento hablábamos de Enesco, y Enesco era un fascista de muchísimo cuidado, y sin embargo era uno de los grandes talentos musicales del siglo XX. Por desgracia, esas cosas suceden, ¿no? Curiosamente, Mendelssohn y Schubert van a proceder de medios sociales muy distintos. El padre Schubert
Es un maestro de escuela modesto, y Mendelssohn nace en una familia absolutamente opulenta. Pero la familia absolutamente opulenta de Mendelssohn es una gente que tiene son una familia que son banqueros, o sea, tienen todo el dinero del mundo, y como se dan cuenta del talentazo que tiene su hijo y la otra hija, la Fanny, porque la Fanny, la música que nos ha llegado de ella, vamos, se nota que esta mujer tenía un talentazo musical que, por cierto, ya que estáis haciendo estos ciclos monográficos insólitos, niños prodigios, hacer uno de mujeres. Se lo vamos música a de mujeres, claro, porque hay mujeres con un talento tremendo en la música que tampoco... Yo cito a Elisabeth Jacquet de la Guerra, que es una de las grandísimas clavecinistas del siglo del barroco francés, es maravillosa, pero hay muchísimas más. Hace un momento hablábamos de Lili Boulanger, y es que hay muchas mujeres compositoras, la Bárbara Strozzi. Los madrigales de Bárbara Strozzi son de morirse de bonitos. Pues ahí tenéis otro tema magnífico. Y otro muy interesante, ya que estamos hablando de minorías silenciadas, otro tema muy bonito sería el de compositores homosexuales, que los hay, ya que estamos hablando de Schubert, por ejemplo. Y también sería un tema interesante, ¿no? También sería un tema interesante ver cómo algunos de esos compositores que todos admiramos eran homosexuales y afortunadamente pudieron desarrollar la obra que desarrollaron, porque en determinadas condiciones pues igual los habían metido en la cárcel. No se rían ustedes, porque yo me acuerdo en una época en que el ser homosexual en este país estaba castigado con cárcel y era ser un peligroso social, que parece que la democracia nos la han regalado anteayer. Pues no. Entonces, Entonces vamos a ver, Mendelssohn efectivamente se puede beneficiar de que su familia tiene la suficiente sensibilidad como para decir, este niño en vez de dedicarse a explotar obreros, que se dedica a hacer música. Y le alquilan una orquesta. Y entonces los domingos por la tarde el niño Mendelssohn escribe música para esa orquesta y viene gente, viene Alexander von Humboldt y gente así a las reuniones aquellas. Y claro, esto es una maravilla poder disponer de eso. Y Schubert, que ha escrito Margarita en la Rueca, que es otra obra que ha cambiado completamente el curso de la historia del Lied alemán, porque eso es una de las grandes joyas del Lied alemán, y hay todo un mundo ahí que es nuevo, que es el mundo del romanticismo, esa música todavía más música que decía Mendelssohn, que es el Lied, en el sentido de que el Lied es la quinta esencia de la música de cámara, porque no es más que una voz y un teclado ya, porque no se puede hacer con menos. Y entonces, sin embargo, ahí hay todo un mundo, quizá la obra máxima de todo el romanticismo. Si hubiera que explicar lo que es el romanticismo, y el romanticismo es una creación alemana, el romanticismo es la gran aportación de la cultura alemana moderna a la historia del mundo, es el romanticismo. Si se pudiera concentrar todo el romanticismo en una sola obra, eso sería El viaje de invierno de Schubert, que es lo más sublime que se haya escrito jamás en el siglo XIX, desde cualquier punto de vista que se considere. Pues ese viaje de invierno que nos produce, esa desazón profunda de encontrarnos frente a una de las, como nos lo produce la flauta mágica de Mozart, o la Pasión según San Mateo de Bach, o las Meninas, o el Quijote, o la Busca el tiempo perdido de Proust. Es decir, estoy ante una cumbre no sobrepasada, ¿no? Pues eso está ya en germen en Margarita en la Rueca, que no me voy a poner a explicar ahora, en fin, está aquí, si tienen ustedes paciencia, cosa que yo les agradecería mucho, se lo leen, pero no me voy a poner a contar ahora porque me parece que es una obra genial, porque también se nos va un poco el tiempo, pero también la escribe con 17 años, y sin embargo, ¿él de qué se beneficia? No de una familia rica, porque el padre es un maestro de escuela, el pobre, que como se ha dicho aquí en este país popularmente, pues tiene más hambre que un maestro de escuela, y además en los tiempos no en los de ahora, en los que vienen, va a pasar más hambre todavía, ¿no? Y sí, me temo yo. Y entonces consigue, sin embargo, que su hijo vaya al Convit. Y el Convit es un internado muy importante en la Viena de la época. Tienen una orquesta ahora que han sacado ya hace varios años ya la música y las humanidades del bachillerato, porque se ha sacado en este país, me estoy refiriendo, ¿no? Y pues allí tienen una orquesta, y esa orquesta ha tocado mejor sinfonías de Beethoven, que es casi música de vanguardia, música, por supuesto, sinfonías de Haydn y de Mozart y cosas así. Y entonces el niño Schubert está en ese ambiente, él toca el violín y toca el piano, porque le ha enseñado su familia. Y entonces, incluso tiene tanto talento y tanta facilidad que cuando el director de la orquesta, el profesor de la orquesta, no puede estar por alguna razón, la dirige el propio Schubert con 12, con 13, con 14 años. Y son los años de las guerras napoleónicas. Y hay momentos en Viena en que se pasa muy mal, pero Schubert por lo menos allí comía.
allí comía todo el mundo, porque era un internado prestigioso y el padre ha conseguido, por el talento del niño, que lo metan allí becado. Y entonces no ha tenido lo que ha tenido Mendelssohn, pero bueno, por lo menos ha podido escapar de la miseria y ha encontrado un caldo de cultivo en el cual su talento musical, pues se ha podido desarrollar. O sea, en definitiva, se habla de prodigios musicales, pero fíjate, tanto en un caso como en el otro, estos prodigios no cristalizarían si no hubiera unas condiciones socioeconómicas allí debajo que lo permitieran. Antes decía yo lo del cerrajero, con todo el respeto hacia los cerrajeros, claro está. Pero claro, ¿qué hubiera hecho también pues otro niño que hubiera tenido a lo mejor el mismo talento de Schubert, pero ni su padre tocara el violonchelo, ni que fuera descargador de puerto y que no hubiera podido entrar pues en un organismo como aquel, donde por lo menos le dieran de comer en los años 1810, 1809, ¿no? Que debieron ser finos en la Viena de la época? Entonces, al final, esas condiciones materiales mínimas y la sensibilidad familiar para encarrilar o para, por lo menos, advertir, aprovechar ese talento, pues a lo mejor no habían dado resultado ninguno, o ese talento había salido luego pues lateralmente a través de una artesanía, pero bueno, hubiera quedado, en definitiva, arrastrado por el viento inclemente de la historia. Y, sin embargo, tanto en un caso del uno como en el caso del otro, el de extracción absolutamente humilde, el que viene de una familia, bueno, pues burguesa con las máximas disponibilidades, ambos han podido desarrollar su talento y además es gracioso porque ambos mueren muy jóvenes, por razones muy diferentes. Schubert por la sífilis, como se sabe, y claro que es una de las pérdidas más dolorosas de la historia de la música. Es famosa la frase de Haydn cuando se entera en Londres, se entera de la muerte de Mozart y dice: el mundo necesitará al menos 100 años para consolarse de una pérdida como esa. Y la realidad es que a estas alturas seguimos sin habernos consolado ni de la pérdida de Mozart ni de la pérdida de Schubert, porque nos causan el asombro de decir ¿qué hubiera pasado con esta gente si hubiera llegado a los 60, a los 70 años y hubieran podido desarrollar una carrera normalmente? Schubert, su talento para la ópera, una ópera como Fierabras, que es una delicia, y sin embargo pues no consigue vender nada, no consigue más que las Schubertiades, este público de amigos que le siguen, que le quieren, que le apoyan, pero naturalmente donde estaba el dinero en ese momento era en la ópera, y él no consigue pasar esa frontera, y las óperas que hace no tienen ningún éxito. Y Fierabras, desde luego, es una pequeña obra maestra, una pequeña joya. Se ha puesto en escena no hace mucho, ¿dónde ha sido? Me parece que en París, ahora no me acuerdo. Pero bueno, y entonces, si no se cuenta con esas mínimas condiciones económicas, con esas mínimas condiciones de producción, en definitiva, pues ese talento, por desgracia, tampoco se puede desarrollar. No nos hemos consolado de la muerte de Mozart, no nos hemos consolado de la muerte de Schubert. Legítimamente tenemos que decir que tampoco nos hemos consolado de la muerte de Mendelssohn, que se murió casi con la misma edad, jovencísimo también, y que a tenor de lo que había hecho, esas sinfonías, la italiana, la escocesa, o sea, en la sinfonía escocesa es que está todo el romanticismo está ahí, el propio mundo de Escocia, que va a ser el gran venero de la música romántica en toda Europa, ¿no? Es que está inventando todo el romanticismo, todo ese mundo, la sinfonía, la Lovgesang, la otra sinfonía, la de la Noche de Walpurgis, todo el romanticismo está ahí ya, todo el romanticismo fantasmagórico, es algo inconcebible. Y este hombre se marcha del mundo pues con 40 años, con un poco menos de 40 años, porque la hermana se muere y el pobre Mendelssohn, que tanto la quería, pues se lleva un disgusto que se lo lleva a él por delante también. Y es verdaderamente doloroso pensar en esas pérdidas, porque a estas alturas, pues eso, habría que repetir la frase de Haydn, seguimos sin consolarnos de ellas. Pues bueno, seguimos con Schubert y Mendelssohn, nos quedan muchos compositores, pero como se nos hace ya el tiempo de acabar, me gustaría simplemente que avanzáramos un siglo, quedándonos en Viena, y nos hicieras un pequeño apunte de unos segundos nada más de otro de los músicos que escuchamos el otro día, que es Korngold, un músico fascinante. Hombre, y que es casi como el último Wunderkind, el último niño prodigio de esta época. Es el último niño prodigio de los que se tenga noticia, claro. Y lo de Korngold, que también lo comentábamos hace un momento, es muy hermoso porque es un hombre que compone realmente música de su tiempo. El trío, que lo escucharon, creo ustedes, la semana pasada, que es una obra espléndida, bueno, la han oído ustedes, ¿qué les voy a contar?
Es que es una obra completamente Jugendstil. Es que es el estilo de la música que en ese momento se está haciendo en Alemania. Y fíjate tú qué talento de un hombre que con me parece que 20 años o 18 años hace la Die Totestad, que se ha visto en Madrid hace poco, ¿no? Que le ha gustado incluso a los aficionados a la ópera. ¿Qué clase de obra será? Que le ha gustado incluso a los aficionados a la ópera, que le sacas de Bellini, Donizetti y Puccini y parece que ya no hay más nada. A los que, como dice no sé quién, no les gusta la ópera, sino ir a la ópera. No, sí, también le gusta la ópera, lo que le gustan son las arias, con la soprano que hace los gorgoritos y estas cosas, pero ya incluso a lo mejor Mozart te tuercen un poco el gesto, les aburre un poco Mozart, ¿no? Bueno, pues hasta a estas personas les ha gustado la ópera de Korngold, que es absolutamente sensacional y que tiene una escritura orquestal. Dice, pero ¿cómo mozalbete de esa edad puede manejar una orquesta de ese tamaño, con divisis en la cuerda constantemente, que aquello suene con esa transparencia? Porque claro, uno dice, bueno, esto que sonará tú en la partitura, a priori, dices, esto será un abigarramiento, vaya usted a saber, y no, aquello suena con una transparencia, lo oyes todo, tiene una perfección de escritura, y te quedas que es que, bueno, es esta caricatura que hay aquí famosa, sí. Que es muy bonita, que está Richard Strauss, que está Reger, que es Nikic, está el hijo de Wagner, y está todo pasmados viéndole tocar, y efectivamente es que era así, es que parece ser que fue así. Y luego, bueno, pues este hombre es en este sentido es una de las víctimas del nazismo, porque claro, se tiene que exiliar, porque es judío, se tiene que marchar a América, y bueno, le sale el talento por otro lado, que es la música de cine, que ha hecho una música de cine... Que crea la banda sonora moderna. Crea la música de cine moderna, crea una música de cine maravillosa, pero bueno, no deja de ser arte aplicado. Si se hubiera quedado en Europa, si en Europa no hubieran pasado las cosas que pasaron, pues hombre, este hombre hubiera desarrollado su talento, supongo como lo desarrolló Richard Strauss, escribiendo óperas, escribiendo por lo que se le hubiera ocurrido, porque vamos, habiendo hecho Die Wunder der Eliane, por ejemplo, pues, y claro, cuando vuelve a Europa, ya después de la guerra, empieza a escribir otra vez música sinfónica, pero en un estilo que ya es absolutamente anacrónico. Y al final se acaba yendo otra vez a Estados Unidos. Entonces, es otra dolorosa víctima del nazismo, claro, de la incomprensión, de la barbarie que se ha enseñoreado de este continente durante tanto tiempo. Porque si este hombre se hubiera podido quedar aquí, pues aquí me refiero en Europa, pues probablemente su carrera profesional artística hubiera sido distinta. Y nosotros, como oyentes, pues también hubiéramos tenido un beneficio. ¡Qué diablo! Claro. Hay que considerar eso, ¿no? No deja de tener su gracia que el primer trabajo cinematográfico de Korngold, cuando aún está en Europa, sea la adaptación de Max Reinhardt del Sueño de una noche de verano. Sí. Con lo cual cerramos y volvemos un poco a Mendelssohn. José Luis Tellez, hemos sobrepasado la hora de comienzo de concierto y nos van a echar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias. Y ya damos pie a... Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y su atención, que tienen que decir.